Hola, buenos días. Perdón, buenas tardes. Confío que me estéis escuchando. Bueno, yo soy Fernando García, del responsable del branch del PMI del capítulo de Madrid en el País Vasco. Y bueno, como bien venía en la información que pasamos, el objetivo de este webinar es intentar proporcionar argumentos claros sobre los criterios a utilizar para seleccionar el ciclo de vida en los proyectos. Hay gente muy enamorada de Agile que le gusta aplicarlo y que piensa que se puede aplicar a muchos proyectos. Hay, digamos, gente defensora para muchos proyectos del modelo predictivo. Entonces, bueno, vamos a intentar ver cuáles son las razones y los criterios y las circunstancias para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, para eso el seminario o el webinar lo hemos enfocado teniendo dos ponencias breves para ponernos al día. La mayoría de nosotros ya conocemos qué implican los dos modelos, los dos enfoques, pero nos va a interesar primero que alguien describa claramente las implicaciones del modelo predictivo, y para eso vamos a tener a Francisco Javier Rodríguez Blanco. Bueno, trabaja en Nokia Soluciones, o Solution and Networks, para ser más específico. Es ingeniero de telecomunicaciones, es Executive MBA, es máster en Project Management, participa en ponencias y en diferentes másters, fue voluntario del capítulo EPM Madrid y es autor de diferentes ponencias y artículos. Nos va a hablar sobre todo del enfoque predictivo, como he comentado. A continuación estaremos con Juan Carlos Valladolid. Es un apasionado de la tecnología, ha desarrollado prácticamente toda la vida profesional en desarrollo de software. Bueno, ha trabajado con metodologías ágiles, con Scrum, con Kanban. Actualmente trabaja en desarrollo de software en Aclara Spain. Bueno, es Scrum Master. Digamos que el grueso de su vida laboral lo ha desarrollado en entornos ágiles, ¿no? Y bueno, sin más, os invito también a que vayáis lanzando preguntas, algunas que consideréis interesantes en relación con el tema, para que luego, si podemos, las respondamos. Y sin más, doy paso a Javier Rodríguez para que empezar la presentación. Muchas gracias, Fernando. Creo que estoy proyectando ya. ¿Se me oye? Vale. Bien, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, como el responsable del branch del PMI, del capítulo de Madrid del PMI en el País Vasco, por esta oportunidad. Gracias, José, por la organización también, y Juan Carlos, que no nos conocíamos antes, entonces a ver si de aquí sale un debate interesante. Vale, pues tal y como se me ha pedido a mí, pues intentaré hacer un enfoque señalando algunas de las características de los modelos predictivos, y también tocaré un poco para compararlos con los modelos ágiles, ¿vale? Y entonces, pues dejadme que vaya un momento sobre las diapositivas. Pues fijaros, la primero que me viene a la mente es que tendemos, y quizá el título de esta propia presentación es un ejemplo, tendemos a ver dos extremos, ¿no? Por un lado tendríamos los métodos tradicionales o predictivos cuando estamos hablando de ciclo de vida de proyectos, y en el otro extremo, al otro lado, tendríamos los modelos ágiles o adaptativos, ¿vale? Y digo que son dos extremos porque realmente, bueno, por lo que veo, por la experiencia que tengo, pues se suelen presentar, como hay en esta diapositiva, ¿no? Como que son extremos contrapuestos, blanco o negro, y si estás en un lado no estás en el otro, ¿vale? Aunque yo creo que en la realidad, pues como todo en la vida, pues en lugar de ser todo blanco o todo negro, pues la vida tiene más matices, entonces ya nos movemos hacia una gama de grises, ¿vale? Aquí supongo que habrá gente que diga, claro, pero si tú no aplicas exactamente estas recetas, o si no sigues exactamente estos pasos, o si no sigues exactamente estas ceremonias, entonces no digas que estás haciendo un método tradicional, o no digas que no estás haciendo un método ágil, ¿vale? Y la respuesta es que sí, efectivamente, pues, y mi pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si somos capaces de elegir aquellos aspectos de una metodología o de un enfoque u otro que mejor se adapten a nuestro entorno, a nuestro cliente, a las relaciones, a nuestra propia organización o al tipo de proyecto en el que estemos? ¿Vale? Entonces, esto es un poco el mensaje que querría transmitir a lo largo de un par de diapositivas, ¿vale? No obstante, puesto que lo que se nos había pedido era hablar específicamente de ciclos de vida,
Bueno, pues voy simplemente un par de definiciones sacadas de lo que generalmente consideramos lo que es la Biblia de las buenas prácticas en gestión de proyectos de métodos tradicionales, ¿no? Que sería el PMBOK. Bueno, pues si nos vamos al PMBOK, tenemos aquí que la definición del ciclo de vida de un proyecto sería la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Vale, yo creo que esto puede ser general, absolutamente genérico para cualquier tipo de proyecto. De momento esto es independiente del enfoque, ¿vale? Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Bueno, vale, porque un enfoque u otro pues estará ligado al ciclo de vida en principio que escojamos. Este marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado, ¿vale? Y ya el propio PMBOK nos habla de que las fases, o sea, las fases serían las 4 que aparecen en esa cajita, ¿no? El inicio, la organización y preparación, la ejecución y el cierre del proyecto. Ya el propio PMBOK ya digo, que considerado como la Biblia de las metodologías o de los enfoques tradicionales, ya nos dice que las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Vale, esto por un lado. Por otro lado, también en el PMBOK da un paso más allá y nos vamos a lo que sería el ciclo de vida de desarrollo del proyecto. Es decir, siguiendo también con las definiciones del PMBOK, nos dice que los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o adaptativos. Vale. Y que dentro del ciclo de vida de un proyecto generalmente existe una o más fases que están asociadas al desarrollo del producto, del servicio o del resultado, que esto es lo que da lugar a la definición del proyecto. Y que a estas fases es a lo que se le llama ciclo de vida del desarrollo del proyecto. Y es aquí donde podemos hablar de ciclos de vida también, que pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o un modelo híbrido. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de un modelo, de un ciclo de vida de desarrollo meramente predictivo, o bien iterativo o incremental o adaptativo, que adaptativo sería el que combina las dos características, ¿no? Iterativo e incremental. Vale. Entonces, bueno, esto sería un poco las definiciones, un poco para sentar las bases de la discusión. ¿Vale? Si volvemos a plantear los dos extremos, porque a veces plantear los dos extremos nos permite ver claramente lo que es una cosa y lo que es otra, y luego ya nos movemos entre un extremo u otro o hacemos una mezcla o una combinación. ¿Vale? Por ejemplo, si consideramos las componentes clásicas de la triple restricción, pues alcance, tiempo y coste, podríamos decir que en un desarrollo tradicional o predictivo, o sea, un ciclo de vida tradicional o predictivo, sería más adecuado en aquellos casos en los que el alcance, el vértice del triángulo, en los que el alcance está más o menos definido, ¿vale? O está bien definido, ¿vale? Es decir, partimos de un alcance conocido, de unos requisitos conocidos, de una descripción clara de lo que hay que hacer, ¿vale? Y a partir de ese alcance definido es a partir de ese momento donde podemos hacer unas estimaciones de coste y duración con sucesivas iteraciones, con sucesivas evoluciones para llegar a un cierto equilibrio entre estas tres componentes de alcance, tiempo y coste. ¿Vale? Entonces, esto sería un extremo. El otro extremo podría ser un desarrollo ágil o adaptativo, un ciclo de desarrollo ágil o adaptativo, donde el alcance que estaba muy bien definido en un enfoque tradicional, pues en un desarrollo ágil el alcance es precisamente en donde se encuentra la mayor parte de la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, un desarrollo ágil o adaptativo empieza suponiendo que tanto el tiempo como el coste podrían ser más o menos fijos, ¿vale? Y teniendo ese tiempo fijo, esos ciclos, y teniendo un coste más o menos asignado para un determinado un equipo de desarrollo, teniendo eso más o menos fijo, es donde empezamos a trabajar y ver qué alcance nos podría encajar en ese tiempo, en esas restricciones de tiempo y de coste. ¿Vale? Esto sería una primera consideración a tener en cuenta o a hacerse a la hora de enfocar, a la hora de adoptar un enfoque u otro, ¿vale? Pero habría más cosas, ¿vale? En esta diapositiva me enfocaría desde el punto de vista de las componentes de la triple restricción, pero tendríamos que considerar también otros aspectos como, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra organización? ¿Nuestra propia organización está estructurada en silos o en departamentos de proyecto que realmente son multidisciplinares y que tocan todos los aspectos de un proyecto? Bueno, eso también nos debería influir a la hora de adoptar un enfoque u otro. Y también lo mismo desde el punto de vista del cliente.
Es decir, si estamos trabajando con un cliente que a lo mejor nos quiere, que el cliente considera que nos ha descrito suficientemente, con el suficiente nivel de detalle, el alcance de lo que quiere hacer. Y además estamos con un proyecto llave en mano. Y además tiene el precio fijo y tiene unas fechas de entrega determinadas. Bueno, pues si el cliente nos impone todas esas restricciones, independientemente del tipo de proyecto en el que estemos, pues a lo mejor no tendría demasiado sentido adoptar nosotros internamente un enfoque ágil, a pesar de que podría tener beneficios, ¿vale? Pero en ese entorno, en ese contexto en el que acabo de definir, a lo mejor un enfoque ágil sería menos eficiente, pues por todo el tema de ceremonias, de reuniones y de este tipo de reuniones que requiere pues un enfoque más ágil, ¿vale? Entonces, como conclusión, ¿vale? Aquí os pongo algunos aspectos o algunas preguntas que deberíamos hacernos sobre nuestro contexto, sobre el sector en el que estemos, sobre el proyecto concreto que estemos trabajando, sobre nuestra propia organización, sobre el cliente, sobre la organización del cliente, a la hora de inclinarnos por un enfoque de un ciclo de vida que podría ser más predictivo o un ciclo de vida que podría ser más adaptativo. Consideraciones como, por ejemplo, cómo es el alcance del proyecto, el tiempo y el coste, ¿vale? Si es algo que se puede terminar al principio o si es algo que se queda un poco más abierto, ¿vale? Si el proyecto lo podemos organizar en fases secuenciales o superpuestas o si el proyecto lo consideramos que es mejor organizarlo en iteraciones, ¿vale? El tipo de gestión del cambio que vamos a hacer, si vamos a estar abiertos al cambio o si vamos a ser más bien reacios al cambio. En fin, simplemente un par de consideraciones a tener en cuenta a la hora de decir el enfoque, ¿vale? Y en cuanto a, siguiendo con este modelo de categorizar muy bien lo que es una cosa y lo que es otra, bueno, pues podríamos decir que un desarrollo predictivo, el modelo en cascada, pues recibe este nombre porque consideramos típicamente estas fases: requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Es en cascada porque la salida de una supone la entrada a la siguiente. Y entonces vamos pasando por estas fases de una manera secuencial. Vale, esto sería por un lado el desarrollo predictivo. El desarrollo adaptativo pues se basa en el ciclo de Deming, ¿vale? Que se hace continuamente en iteraciones. Pues el ciclo del plan, do, check y act, ¿vale? Y en la parte de abajo he puesto a propósito un ejemplo de desarrollo de software y cómo sería un proyecto de desarrollo de un software, de creación de una nueva app, una página web o algo de desarrollo, ¿vale? Cómo sería en un ciclo de vida predictivo y cómo sería en un ciclo de vida adaptativo, ¿vale? Y a la vista de esto, pues diremos, hombre, es que el ciclo de vida ágil o adaptativo tiene muchísimas más ventajas porque hacemos hacemos entregas frecuentes del producto, eso nos permite tener un feedback constante o más o menos continuo por parte del cliente, eso nos permite detectar errores, eso nos permite eliminar bugs y, bueno, es una manera de gestionar un proyecto de desarrollo de software. Pero claro, la reflexión que hago yo aquí es que no todos los proyectos son proyectos de desarrollo de software. Hay vida más allá del desarrollo de software. Se siguen construyendo edificios, se siguen haciendo carreteras, presas, centrales eléctricas, no sé. Es decir, aunque el ejemplo de un proyecto de desarrollo de software pueda verse como que encaja muy bien con un ciclo de vida adaptativo o ágil, ¿vale? Lo que quiero decir es que hay vida más allá y que hay que considerar también o tener en cuenta otro tipo de proyectos, ¿vale? En los que un modelo predictivo más secuencial, más determinista, en el sentido de que una fase nos lleva a la siguiente y al final, solo al final, tenemos un producto que pueda ser verificado y validado y aceptado por el cliente, pues en otro tipo de proyectos, ¿vale? En otro tipo de sectores, pues podría tener, pues yo creo que plena vigencia y que podría encajar perfectamente, ¿vale? De hecho, si nos remontamos a, igual que el PMBOK es la Biblia de las buenas prácticas en gestión de proyectos tradicionales, aunque también introduce píldoras o avanza otro tipo de enfoques, ¿vale? Pues si nos remontamos al 2001,
pues entonces podemos ir al manifiesto ágil, ¿no? Pero fijaros, una consideración que quiero hacer aquí muy brevemente es algo que yo creo que a veces se nos olvida por reuniones o por debates en los que participo a veces. Yo quiero señalar aquí que el manifiesto ágil, ¿vale? Hay que leerlo completo. Entonces es el manifiesto, es el manifiesto for Agile Software Development. Quiero decir que todos los valores, los 4 valores que aparecen aquí, más los 12 principios que conocemos de Ágil, pues no olvidemos que fueron creados, elaborados en su momento, pues en 2001, enfocado a un tipo muy concreto de proyectos que son los proyectos de desarrollo de software y que en ese contexto pues encaja muy bien pues los cuatro valores, ¿no? De individuos e interacciones sobre procesos y herramientas y los otros, bueno, el software funcionando, la relación con el cliente, la respuesta al cambio. Vale. Otro comentario que quiero hacer aquí, que también a veces participando en debates se le olvida a mucha gente, es lo que aparece aquí, ¿no? Que es los individuals interactions over processes and tools. Vale, over no significa en lugar de. Over significa que se le da más importancia a la parte de la izquierda que a la parte de la derecha. Pero ya los firmantes del manifiesto ágil tenían una visión global que le daban importancia a todo. Al menos esa es la interpretación que yo hago. ¿Vale? Esto sería, bueno, en cuanto al manifiesto ágil, ¿vale? Y ya para terminar, querría introducir otro concepto que ponía en el título de la presentación precisamente, que yo creo que a veces también se confunde, ¿no? A veces yo creo que se confunde el desarrollo de software ágil, ¿vale? Que sería lo que está sustentado por el manifiesto ágil, ¿vale? Y creo que eso a veces se confunde con el hecho de intentar extrapolar o generalizar esos valores y esos principios del manifiesto ágil a lo que sería el negocio, ¿vale? Pero es que entonces ya deberíamos hablar de algo distinto, ya deberíamos hablar de agilidad de negocio, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, os pongo una referencia del Business Agility Manifesto, ¿vale? Que también tiene sus principios, lo que se llaman los imperativos de gestión, ¿no? El Management Imperatives, ¿vale? Donde podéis ver, bueno, los valores o estos imperativos de gestión que se nombran ahí y que yo los interpreto como una extensión, una generalización de los principios y valores del manifiesto ágil, pero aplicado al negocio. Y aquí yo creo que esto es importante saber de qué estamos hablando en cada momento, ¿vale? Porque aquí sí que estoy totalmente de acuerdo con la aplicación general, genérica de todos estos principios y valores, ¿vale? Pero yo creo que esto es independiente de cómo internamente se gestionen los proyectos dentro de una organización, ¿vale? Es decir, yo entiendo que una cosa es la agilidad de negocio, ¿vale? Que estaría ligada a la adaptación, al estar preparado para cambios, para hacer frente a incertidumbres, para hacer frente a riesgos, ¿vale? Todo eso yo lo englobaría en buenas prácticas, incluso genéricas de gestión de proyectos, ¿vale? Pero intentaría desligarlo, ¿vale? De lo que sería un enfoque de ciclos de vida ágiles o predictivos. Yo creo que serían cosas independientes, ¿vale? En resumen, por no extenderme más en resumen, a la hora de lo que quería señalar, o la idea que querría transmitir, es que a la hora de llevar a cabo un proyecto, la elección de un enfoque tradicional o predictivo, o de un enfoque ágil o adaptativo, o incluso de cualquier combinación de esos enfoques, no debería ser un fin en sí mismo, ¿vale? Sino que esa elección debería ser un medio, ¿vale? Que nos permita ejecutar un proyecto de una forma exitosa o de una forma satisfactoria, ¿vale? Yo creo que esto es algo que a veces se nos olvida y que lo que hacemos es, dice, no, en esta organización todos los proyectos se hacen de esta manera. Digo, hombre, pues a lo mejor no es el mejor enfoque y a lo mejor el enfoque que deberíamos adoptar o el enfoque más adecuado debería depender o deberíamos plantearnos qué tipo de proyecto estamos haciendo, cuál es la estructura de nuestra organización interna y cuál es la relación que vamos a mantener también con el cliente. Y una vez que tengamos clara la respuesta a esas 3 preguntas, es entonces cuando podríamos ver, de entre todas las herramientas que tenemos, podríamos ver cuáles o qué enfoques serían los que mejor se adaptan para gestionar ese tipo de proyectos. Es decir, lo que quiero ver es que, lo que quiero transmitir es que no nos obcequemos en decir, aquí todos los proyectos se hacen de esta manera, la que sea, ¿vale? Sino que
intentemos ver la dirección de proyectos en su conjunto, con un enfoque más global, analizando la situación que tenemos interna, con el cliente, en el sector en el que estemos, el conocimiento que tenemos, cómo nos organizamos, y una vez que eso lo tengamos claro, pues definir o decidir el enfoque que mejor se adapte. ¿Vale? Cierro con esta cita de Abraham Maslow, el de la pirámide de Maslow, que nos dice que si tu única herramienta es un martillo, pues tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. He visto que esta cita, cuando la buscaba esta mañana, también a veces se atribuye a Mark Twain, ¿ok? Pero bueno, la dejamos aquí como de Maslow, y esto es un poco lo que yo quiero transmitir. No os quedéis únicamente con una única herramienta, no tengáis solo un martillo, sino intentad llenar la caja de herramientas para que en función de las herramientas que tengamos, elegir aquellas que mejor se adapten o que mejor puedan encajar con los proyectos que tengamos que gestionar. Vale. Lo dejo aquí y luego ya no me uno de nuevo a la ronda de preguntas. ¿Dejo de compartir, Sí. Fernando? Sí, de acuerdo, ¿eh? Muchas gracias, Javier, por la presentación. Bueno, a continuación, como hemos comentado, Juan Carlos Valladolid nos va a comentar, digamos, sigo el título de la ponencia, ¿no? Abrazando el cambio, rompiendo silos, ¿no? Vamos a centrarnos en algunas otras características del enfoque ágil o agile. Adelante. Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues sí, quería comenzar un poco, bueno, ahí tenéis mis datos por si alguien me quiere contactar después o lo que sea, por LinkedIn o tal. Bueno, sí, en cierto modo, con muchas de las cosas que ha comentado Javier, evidentemente los modelos Agile al final no son una bala de plata que te van a resolver todos los problemas, ni mucho menos. Lo ofrecen basados un poco en, digamos, en la observación y en qué es lo que fallaba históricamente en proyectos, sobre todo de desarrollo de software, como mencionó Javier anteriormente, pues pretenden establecer un marco que te va a facilitar pues ser más ágil a la hora de reaccionar ante problemas que hay en la organización, ¿vale? Entonces, digamos que todos los modelos de gestión ágil se basan un poco en tener iteraciones cortas para poder reaccionar rápido a los cambios, ¿vale? Dentro del título yo ponía abracemos el cambio, pues evidentemente dentro de un proyecto de software en el que normalmente el alcance es difuso, en la mayoría de los casos, incluso aunque sea un alcance de proyecto que pensamos que más o menos es conocido, la evolución de las tecnologías hace también que haya cierto alcance difuso ahí o riesgos que pueden aparecer a la hora de llevar a cabo el proyecto. Entonces, el hecho de realizar iteraciones cortas pues nos permitirá reaccionar a cambios incluso en prioridades del cliente o inicialmente quizá el cliente no tiene claro del todo qué es lo que quiere, piensa más o menos que va por aquí, pero a medida que le presentamos cosas también puede cambiar de ideas, incluso dar más peso a ciertos módulos de una aplicación o algo que frente a otros módulos, por ejemplo, que sea. Se basa también un poco en la planificación continua, no vamos a establecer un plan de proyecto rígido desde el inicio, sino que vamos a partir de ese conjunto de requerimientos, digamos, sin necesidad de estar totalmente refinados. Empezaremos por lo que primero quiere el cliente o lo que es más prioritario para el cliente, que a eso sí le daremos un refinamiento de requisitos más grande al principio para poder empezar por ahí, y a medida que vamos haciendo las iteraciones, pues a la vez vamos a ir haciendo planificación, cambio de prioridades y adaptándonos un poco, como decía, a esos cambios que el cliente pueda meter. La gestión, normalmente aquí se da más peso a los equipos. Antes comentaba dentro de los valores, Javier, del manifiesto ágil, a los equipos frente a las herramientas. Aquí se pretende dar, digamos, total autonomía a los equipos, primando que ellos establezcan un poco buenas prácticas, herramientas que les permitan ser más ágiles en el día a día para entregar software de calidad, probado, con todos los ciclos. Y si vamos hacia interacciones cortas de 2 semanas, eso va a ser una necesidad para poder entregar software que funciona al final de cada iteración.
y evidentemente esos entregables, que es enseñar cuanto antes al cliente cosas para que tengamos su feedback y podamos adaptar el resto de requerimientos a medida que el proyecto avance, ¿vale? Entonces, por hacer un poco de historia, digamos que estas metodologías ágiles allá por principios de los 80, pues allí en Japón, Nonaka y Takeuchi ya empiezan a observar que en varias empresas centradas más en tecnología como Xerox, Hewlett Packard y todas estas, bueno, pues empiezan, en vez de, no sé, como a trabajar más en equipo, con gente empujando todos en la misma dirección. De ahí viene un poco el concepto de Scrum, de Melee también, de un equipo empujando juntos hacia un objetivo, más allá de estar, digamos, bueno, como se venía, digamos, trabajando previamente en la industria de automoción, ¿no? En la que, bueno, hay una línea serie, cada uno hace su papel y aporta su, digamos, se ve, él solamente ve su aportación al proyecto como un punto, pero no ve, digamos, todo el global y demás. Aquí se busca más que los equipos tengan más dominio, más amplitud de todo el proyecto. Allá a mediados de los 90, sobre todo ya aquí centrándonos en los proyectos de desarrollo de software, pues bueno, hay un reporte del caos que se llama, ¿no? Y ahí se indicaba que pues, en torno al 31% de los proyectos de software acababan siendo cancelados porque bien el cliente no estaba satisfecho, no se cumplían los plazos que quería y se abandonaban por agotamiento en muchos casos. Más del 52% de los proyectos estaban entregados con sobrecoste, con algún retraso, con menos funcionalidad de lo que inicialmente se había hablado y se había incluido en el plan de proyecto, y en torno al 16% únicamente eran proyectos de software que se entregaban a tiempo, que no tenían ningún sobrecoste y que los requerimientos eran los que se habían acordado desde el inicio, ¿vale? Entonces, un poco observando, digamos, con esas cifras, y también se empezó a identificar problemas comunes que ocurrían en los proyectos de desarrollo de software. Se tenía una falsa sensación de progreso en la mayoría de los casos, pues porque se empezaba a hacer esos ciclos de captura de requisitos, diseño, arquitectura, luego desarrollo, luego calidad. Se empezaba a hacer un montón de documentación al principio de los requerimientos, el plan de proyecto, los diagramas de Gantt con todo el progreso, unos diseños de clases y de sistemas súper detallados y demás, pero realmente estábamos consumiendo un montón de tiempo al principio del proyecto, meses, y el cliente no veía software funcionando, ¿vale? Entonces, parecía, ¿no?, esa sensación del síndrome de estudiante, ¿no? Que, joder, pues, ¿qué están haciendo estos? O le presentas documentación, pero no veo software funcionando. Entonces, parece que como tenemos 2 años de proyecto, pues bueno, al principio sí empezamos a hacer captura de requisitos y hacer todo esto y tal, pero digamos que siempre acababa pillándonos el toro al final, desarrollando software, ¿vale? Y encima, luego con las prisas, pues digamos que no cumplíamos esos objetivos que el cliente buscaba, ¿vale? Eso acababa en clientes no satisfechos, que es otro de los puntos que menciono ahí, ¿vale? Porque era, bueno, siempre era una batalla el tema de la gestión del cambio, no estaba incluido. Aquí vamos a hacer un pliego de gestión de cambio para incrementar bien, digamos, presupuesto del proyecto o lo que sea. Había mucha burocracia por esas hitos, ¿no? Pues yo que sé, CMMI o Métrica 2 tenía perfectamente estipulado qué entregables, qué flujos había entre cada uno de los actores de cada una de las fases. Mucha burocracia. Daba lugar a, bueno, antes lo mencionaba Javier también, los silos, ¿no? Los famosos silos, que digamos también alienaban un poco a la gente, les digamos, a veces mataba creatividad, vamos a decir, porque en muchos casos la gente, con esas estructuras que había tan rígidas, tanto de management como de responsabilidades que estaban tan fijadas por la metodología, pues digamos que, bueno, nosotros nos encargamos de esta parte, entonces de lo demás, no sé, no, digamos que se diluían un poco responsabilidades. Aparecía de repente un problema en cliente, por ejemplo, y ya, bueno, es que yo estoy desarrollando esta otra pieza, necesito que me pasen todos los pasos de reproducción para poder hacer caso al bug. Bueno,
se diluían un poco plazos, ¿vale? Y luego, pues también un poco esa falta, esos silos provocaban pues problemas de comunicación entre departamentos, ¿no? Pues ahí, bueno, en estos dibujitos del árbol y el columpio, ¿no? Pues un poco se representa eso, probablemente ya lo habréis visto muchas veces, pues lo que pedía o lo que pide el cliente inicialmente, un poco cómo el teléfono escacharrado a lo largo de los diferentes departamentos, fases o lo que sea ocurre, y realmente si hubiésemos tenido comunicación directa con el cliente habitualmente y le hubiésemos ido enseñando cosas, pues igual con una cuerda y una rueda y un neumático hubiese sido suficiente, ¿no? Digamos, simplificando mucho, pero bueno, un poco para ver esa idea de que la comunicación entre los diferentes departamentos, incluido el cliente, como evidentemente el stakeholder final, pues es clave, ¿vale? Si seguimos un poco adelante, aquí ya, bueno, vemos un poco para entender o, bueno, sí, digamos que la clave un poco de todas las metodologías ágiles está en entender un poco principalmente los 4 valores que se redactaron en ese manifiesto ágil en el año 2001, pues bueno, porque sobre todo Ken Schwaber y Jeff Sutherland, que ya habían hecho sus experimentos con sus equipos de desarrollo, pues habían visto que cambiando un poco las dinámicas se solucionaban ciertos problemas, pues digamos juntaron a otros cuantos colegas, en total unos 17, ¿no? en un resort de Utah de esquí, un año, en el 2001, y firmaron ese manifiesto ágil, ¿no? Ahí, antes mencionaba Javier los 4 valores. Estoy de acuerdo en lo que comentaba, que una cosa no excluye la otra, ni mucho menos. Le da simplemente importancia más a la parte izquierda que a la parte derecha, pero eso no exime de que no utilicemos procesos o herramientas, ¿vale? O sea, aquí lo que primamos es que los individuos y los equipos son más importantes que las herramientas. Al final, las herramientas o los procesos es un fin para llevar a cabo, perdón, es un medio para poder llevar a cabo el trabajo, pero no el fin. El fin es construir lo que el cliente quiere y eso nos lo van a dar los equipos con su aportación de tecnología, su conocimiento, sus ideas, sus buenas prácticas y todo eso. Entonces, lo que nos vayan diciendo los equipos es lo importante, y las interacciones que esos equipos tienen para poder construir lo que quiere el cliente es lo importante. Necesitamos que haya comunicación, necesitamos escuchar a los equipos, qué problemas están teniendo, necesitamos solucionar esos problemas. Luego os mencionaré un poco con el método, digamos, con la metodología Scrum, un poco cómo busca esas cosas, ¿vale? Luego también se le da más importancia al software funcionando que a la documentación extensiva. Eso no quiere decir que no haya documentación, pero lo que queremos es que haya software que funcione cuanto antes para entregarle al cliente. No quiero entregarle una captura de requisitos o un diseño de 200 hojas que probablemente no se va a leer. Prefiero que tenga diagramas de arquitectura, diagramas de flujo de datos simples, que sean entendibles, que el cliente pueda ver que se cubre las funcionalidades que quiere, y además software que funciona y le enseña eso que él quiere, esas pantallas, ese algoritmo, ese lo que sea que necesita el cliente para solucionar sus problemas, ¿vale? Y así tendremos feedback que lo incluiremos en las planificaciones posteriores, en esas iteraciones posteriores, para ir cambiando prioridades respecto a lo que inicialmente habíamos previsto e ir adaptándonos a los cambios. Incluso el cliente nos puede, de repente ve, pues este módulo de reporte me interesa que me mande, no sé, poder programarlos, por ejemplo, y no estaba previsto inicialmente, pero ve que le da mucha potencia o mucha ventaja competitiva o lo que sea, porque en un proyecto de un año o de 2 años o lo que sea cambian muchas cosas, pues nos podemos adaptar a eso. Luego lo mismo, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual va un poco ligado con esto de abrazar el cambio también. Bueno, nosotros tenemos un contrato fijado, pero lo que me interesa es que tú estés contento con lo que hacemos. Entonces, yo quiero que colaboremos cada X tiempo, iteraciones cortas, 2, 3 semanas, por ejemplo. Yo te voy enseñando cosas y tú me vas dando feedback y vamos viendo. Yo voy a jugar al final vamos a jugar con las expectativas del cliente y eso vamos a conseguir que el cliente al final esté satisfecho. Incluso
aunque no le podamos dar todas las funcionalidades que inicialmente estaban previstas, él está totalmente informado del progreso, de qué problemas hemos ido encontrando, le hemos hecho partícipe de ello, hemos tomado decisiones, le hemos pedido, hemos colaborado con él para tomar ciertas decisiones y lo que sea. Entonces, el resultado será mucho más favorable para el cliente que si hubiésemos estado, por ejemplo, 6, 7, 8 meses desarrollando algo que apenas lo ha visto el cliente y llegamos un día a hacerle una demo y resulta que no es para nada o hay muchas cosas que no es lo que él espera, ¿vale? Y bueno, responder a los cambios sobre seguir el plan, un poco relacionado con esas mismas ideas, ¿no? Yo prefiero tener tu feedback, reincorporarlo al backlog y ir adaptando esos cambios, ¿vale? Luego están los 12 principios que también antes los ha enseñado Javier, los puse en un anexo, voy a saltarlos de momento, luego si tenemos tiempo al final los podemos comentar. Y me quería centrar un poquito dentro de lo que es Scrum, un poco el ciclo de vida que se hace. Para Kanban, por ejemplo, pues el ciclo de vida es un poco diferente. Stream Programming, que es otra metodología ágil también. Scrum es la más extendida, la que probablemente vosotros más conozcáis también de haber oído y demás. Entonces podemos centrarnos un poquillo en esto. Bueno, como comento ahí, fue creada y desarrollado por Dave Sutherland y Ken Schwaber. Son dos de los que propiciaron ese encuentro ahí en el Ski Resort de Utah para el manifiesto ágil y todo esto. Y digamos que ahí se muestra, en esta diapositiva se muestra un poco los roles más importantes de esto de Scrum, las diferentes dentro de Scrum y un poco los entregables o los artifacts que hay por ahí, ¿vale? Por un lado tenemos el Product Owner o dueño del producto, tenemos el equipo de desarrollo y el Scrum Master. El Scrum Master aparece ahí separado del equipo, pero para nada, es un miembro más dentro del equipo. Se intenta ir hacia organizaciones más planas, que organizaciones más, digamos, modulares con un jefe de proyecto que dirige un equipo o dos, incluso luego hay otro responsable por encima que lleva la parte de validación o de calidad o lo que sea. Aquí vamos más hacia, tenemos un equipo de desarrollo auto organizado en el que el Scrum Master es un miembro más con un rol un poquito especial, que lo que va a hacer es simplemente evitar que el equipo sea distraído dentro de lo que es un sprint, porque al final el equipo se compromete durante 2 o 3 semanas a hacer un incremento de producto con una serie de características, una serie de user stories, digamos, que es el concepto que se utiliza dentro de Scrum, y queremos que nadie cause ruido en el equipo o intente evitar o intente que consiga que ese ruido sea que sea el menor posible, que no se distraiga al equipo porque está centrado en conseguir ese incremento de producto que se ha comprometido en ese sprint. También se encarga de que, bueno, todas estas reuniones que hay en Scrum pues se lleven a cabo, es un poco el perro guardián, digamos, de Scrum dentro del equipo. El equipo se pretende que sea un poco multidisciplinar, de tal manera que al final del sprint pueda entregar valor siempre. Y eso incluye que sea capaz de hacer pruebas, que sea capaz de refinar requisitos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí unos roles mezclados dependerá de experiencias, de años de experiencia y tal, pues gente que es desarrollador, todos van a desarrollar, eso seguro, pero hay desarrolladores con más años de experiencia, tendrán capacidades de análisis, capacidades de diseño y de arquitectura, otros que tendrán más enfoque hacia testeo, pruebas unitarias, automatización de pruebas y demás. Y luego el Product Owner, que es el que, digamos, está más en contacto directo con cliente, con otros departamentos de la empresa, program management, ventas o lo que sea, que son los que le van a dar un poco feedback del mercado para construir lo que se llama ese Product Backlog. El Product Backlog al final es una lista de requerimientos, digamos que es lo que la captura de requisitos tradicional, digamos, pues sería un poco eso, aunque dependiendo de la escala de prioridad, cuanto más alto esté en la pila del backlog,
más refinado estará y más alta será su prioridad para que lo podamos acometer en el siguiente sprint, por ejemplo. Entonces, si tenemos sprints, por ejemplo, de 2 semanas, el equipo se junta un lunes, por ejemplo, selecciona en base a su capacidad cuánto trabajo va a poder hacer en esas 2 semanas, en lo que se llama la sprint planning. Y bueno, al principio se junta con el product owner, venga, pues que pretendemos que el objetivo de este sprint sea este y queremos hacer esto. Y a partir de ahí, el resto de esa reunión, el equipo se queda ya sin el product owner, está por ahí disponible por si hace falta alguna aclaración, pero ya el equipo se centra en el cómo, empieza a descomponer el problema en problemas más pequeñitos, en tareas, estima esas tareas y en base a su capacidad dice, bueno, pues podemos hacer todo esto, ¿vale? Y ya se acuerda con el product owner y ya hay un compromiso, digamos, como el equipo está adquiriendo ese compromiso, va a hacer todo lo posible para que al final de esas 2 semanas, por ejemplo, de esa iteración, pueda enseñar algo. ¿Por qué? Porque al final de la iteración va a haber una demo al cliente o una demo a otros departamentos de la empresa que son nuestros clientes internos. En esa reunión, el equipo tiene que enseñar software funcionando y progreso, alguna arquitectura que haya realizado también, o lo que sea, algún diseño, y en esa reunión va a recibir ese feedback también directo, bien de parte del cliente o por parte de otros stakeholders de la empresa. Podría ser el departamento de soporte, el departamento de ventas o lo que sea. Eso alimentará el Product Backlog para cambiar prioridades si hace falta. El Product Owner va a ir recogiendo ese feedback y cambiará prioridades si hace falta. Una vez que el sprint empieza, pues toda la semana, todos los días, el equipo se va a juntar para ver cómo va el progreso, qué es lo que cada miembro dice rápidamente qué ha hecho ayer, qué va a hacer hoy, tengo algún problema o no. Con esa reunión cara a cara se pretende esa comunicación, romper esos silos y que se visibilicen los problemas lo antes posible. Si hay un problema, levantarán la mano y tendrán que el resto, managers de la empresa, un director de desarrollo, por ejemplo, un CTO, va a estar para solucionar los problemas que tiene ese equipo. Puede ser de coordinación con otro equipo si hace falta, una reunión adicional con algún departamento de la empresa si hace falta para que le dé más detalles al equipo de lo que pidió el cliente o se sabe que hay otro experto en no sé qué tecnología, se le puede invitar a otra reunión y demás. ¿Vale? Y luego, pues bueno, eso sería un poco el ciclo durante esas 2 semanas. ¿Qué ocurre? Que necesitamos refinar ese backlog. Tenemos que seguir alimentando características, requisitos para los siguientes sprints. Entonces, también va a haber una reunión dentro de esas 2 semanas que ya el objetivo no es dentro de ese sprint realmente, sino que es el equipo se junta con el product owner y refina historias que todavía no están suficientemente detalladas en el backlog para poder llevarlas a cabo en el desarrollo. ¿Vale? Digamos, un ejemplo podría ser algo así. Empieza un lunes con una sprint planning en la que el equipo va a comprometerse a que dentro de 2 semanas entrega estos requisitos. Se va a hacer una demo, como vemos aquí al final, el viernes de la segunda semana, por ejemplo, y estas reuniones que puse aquí en rojo, esas story grooming, son las que nos van a permitir ir refinando el backlog para sprints futuros. ¿Vale? Ahí es donde jugaríamos con el alcance del proyecto, iremos viendo a medida que avanza la Daily Stand Lab, que aparece aquí al principio de cada día, en el que identificamos problemas, y luego tenemos la sprint retrospectiva. Esta es otra reunión súper importante de Scrum. Esta va un poco ligada hacia la mejora continua de los equipos. Queremos ser cada vez mejores a la hora de hacer software, entregar software con mejor calidad, más rápido, lo que sea. Entonces, Perdona, para eso, Juan Carlos, sí, perdona un momentito. Bueno, queríamos dejar un rato al final, por lo menos 15 minutos, si sí, terminas un poquito. Sí, y sí. así podemos dejar espacio. Eso es, sí. Ya acababa con la retrospectiva. Se trata de que los equipos pretendan eso, hacer mejora continua, aplicar buenas prácticas, identificar dónde están sus problemas para ser más eficientes cada vez. ¿Vale? Entonces, bueno,
si cada 2 semanas tenemos que entregar software funcionando, necesitaremos ir hacia esas buenas prácticas, automatización de pruebas, cobertura de código para que no nos dé miedo a hacer cambios, refactors, si el cliente nos pide cambiar ciertos módulos y demás, ¿vale? Y un poco por acabar ya, ¿dónde es más eficaz Scrum dentro de digamos, los 5 dominios de complejidad que se identifican en los proyectos de software? Simple, complicado, complejo, caótico, desordenado. Al final, el complejo es donde más cuadra, en el que sabemos que queremos hacer algo, pero hay mucha, digamos, ambigüedad o hay mucha incertidumbre en el alcance del proyecto. Antes comentaba el triángulo Javier, ¿vale? Si el coste que tenemos es fijo, si el alcance, perdón, las fechas con las que jugamos también son fijas, lo único que podemos ir cambiando normalmente es el alcance. Si jugamos con las expectativas del cliente, podremos manejar ese triángulo de las tres criticidades, digamos. Y bueno, ahí podemos dejarlo un poquito. Aquí estaban un poco los manifiestos, ya los mencionó antes también Javier. Así que bueno, eso es un poquito la introducción de Agile. Creo que no te oímos, Fernando. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, tenía el mute. Sí, bueno, yo creo que ya hemos visto los dos enfoques, ventajas, inconvenientes. Entonces, yo creo que sería bueno abordar ya preguntas concretas, donde está un poco para poder, digamos, aclararnos. Hay una pregunta de alguna persona que indica si hay alguna investigación sobre el éxito de proyectos convencionales versus ágiles. Es decir, tenemos estadísticas, igual que hemos visto que hay estadísticas que muchos de los proyectos fracasan, por lo menos los proyectos predictivos. Tenemos estadísticas de si realmente en los proyectos con enfoque ágil, habría que ver en qué sectores. Es cierto que la mayoría de las veces se aplican en torno de desarrollo de software, pero tenemos estadísticas para demostrar que nos indican que sí, que el enfoque ágil ayuda o mejora el éxito en los proyectos. La pregunta es para los dos, ¿eh? Yo no conozco por mi parte, o sea, no manejo ese tipo de estadísticas, pero o no conozco ese tipo de estudios. Pero claro, insisto nuevamente a ver, es al revés. Es primero tenemos que ver cuál es el tipo de proyecto que tenemos, en qué sector estamos, cuáles son las restricciones de nuestra propia organización o las del cliente. Y una vez que tengamos eso claro es cuando debemos decidir un enfoque u otro, al menos esa es mi recomendación, no al revés, o sea, no decidir primero, pues aquí todo se hace de esta manera y luego intentamos encajar a cliente, a organización interna, a tipo de proyecto, lo queremos encajar con la herramienta que ya hemos elegido. Yo creo que el enfoque debería ser al revés. Sí, bueno, en el año 2012 sí que hubo un caos manifiesto, una publicación en la que comparaba un poco proyectos Waterfall con Agile, y ahí, bueno, pues se mencionaba que en torno al 29% de los proyectos Waterfall fracasaban frente a un 9% de los ágiles. Esto siempre lo digo y lo remarco, como dice Javier, en el punto de vista en proyectos de software, ¿vale? Claro. Proyectos de hardware o tal tienen otras peculiaridades. Sí que es cierto que hay empresas como, pues, por ejemplo, la CAF de Beasain o la NASA incluso, que aplica cuando tiene bastante, digamos, un horizonte ambiguo o tal, en el que está investigando o tal, ahí aplica iteraciones para capturar datos y poder tomar decisiones de el resto del proyecto, cómo avanza. Digamos, eso sería, como siempre, pensando en modelos ágiles que nos van a permitir reaccionar a tiempo. Vale, en la construcción de un edificio, lo mencionaba Javier en su ponencia al principio, digamos que no hay mucha ambigüedad. Se lleva construyendo edificios muchos años y más o menos en lo que es un bloque de viviendas, pues ya se sabe lo que hay. Si hay digamos, se apuesta por viviendas sostenibles o otro tipo de diseños, aquí sí que es cierto que cambian un poco las primeras etapas de los proyectos. Tienen investigaciones para, digamos, research y para basarse más que nada en datos, digamos. Queremos capturar datos y en base a eso decidir el resto del proyecto, ¿no? Pues será un poco eso.
Yo aquí insistiría esto, que precisamente esta gráfica pues no es comparar Waterfall con Agile, es comparar Waterfall con Agile en el entorno concreto de desarrollo de software. ¿Vale? Por ejemplo, en la última diapositiva que ponías, la de los 5 estados que salen del modelo de Cinefin, ¿no? Aquí, por Eso ejemplo, es, eso claro, es. aquí, por ejemplo, las buenas prácticas, que a lo mejor serían más modelos más predictivos, que sería un entorno de proyectos complicados o difíciles por las etapas que tienen, por los pasos que hay que pasar. Entonces, en ese tipo de proyectos, pues a lo mejor le encajarían mejor unas buenas prácticas, pues sólidas, establecidas, demostradas, como podrían ser las de un modelo predictivo. Sería un modelo complicado que no complejo. ¿Vale? Eso Hay que hacer esa distinción. ¿Vale? Yo, por efectivamente. ejemplo, en algunos, a veces que soy más o menos activo en Twitter y participo en debates y soy crítico con algunas cosas, pues uno de los gurús de desarrollo de software pues también decía, ¿y por qué no hacer una central nuclear con un enfoque allá? Y digo, hombre, pues precisamente no parece que sea el ejemplo más conseguido, ¿no? Puestos a hacer, pues yo que sé, una central eléctrica, una central nuclear, pues a lo mejor sí que merece la pena dedicarle mucho tiempo a unas buenas especificaciones, a una buena documentación de requisitos, hacer muchas pruebas de validación y seguir un enfoque más tradicional, si se quiere. O sea, que por eso digo que depende mucho del sector o del tipo de proyecto que estemos hablando. Una cosa que pasa es que muchas veces cuando se habla de Agile se da por hecho que por defecto todo el mundo sabe que estamos hablando de proyectos de desarrollo de software. Por eso decía yo bueno, que es una parte de la realidad, pero que hay muchos más proyectos. Sí, por comentar un poquito también, bueno, en mi caso también hay proyectos de consultoría que aplicamos un enfoque, entre comillas, ágil, es decir, hacemos entregas, porque a veces cuando entregas algo, un sistema de calidad, pues la primera percepción del cliente de cómo lo interpreta es importante para definir el resto del proyecto, porque hay gente que lo asimila muy bien y a veces tienes que adaptarlo, simplificarlo, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con las preguntas, ¿alguna otra situacional, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el cliente no tiene una mentalidad ágil, pero quiere disponer de una flexibilidad? O sea, te pide un proyecto llave en mano de alguna forma, es decir, te pide coste y plazos estrictos, pero además quieres que seas ágil, o sea, que apliques un enfoque diferente. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo lo abordéis vosotros? ¿Habéis encontrado con ese sistema? Es decir, yo quiero ser ágil, pero quiero que se cumplan mis compromisos de alcance, tiempo y coste. Claro, es que estamos en este tipo de ejemplos, estamos hablando de cosas que en principio son contrapuestas, ¿vale? Sí, tenemos una organización muy ágil, además ágil es una palabra muy bonita, que suena muy bien, de actividad, de algo dinámico, y tiene el riesgo de que a veces se puede acabar viendo como una moda, ¿vale? Entonces, claro, queremos ser ágiles, pues porque suena muy bonito y porque todo el mundo habla de ello y está muy bien, pero a la vez te impongo restricciones de alcance, de tiempo, de costes y en un llave en mano. Y si además te digo que no me marees con feedback frecuente porque las especificaciones están súper claras y no te quiero volver a ver hasta dentro de 4 meses cuando me entregues el proyecto final, pues hombre, no encaja muy bien con la filosofía de lo que sería un enfoque ágil. Entonces, todo este tipo de cosas, pues no sé si habría que educar al cliente o habría que reforzar esos principios y valores del manifiesto ágil para desarrollo de software, habría que a lo mejor reforzarlos un poco en una relación con el cliente, pues para que acabe encajando mejor en el entorno en el que estamos. Sí, ahí la clave sería un poco educar al cliente, yo creo, porque no hay mucha, digamos, si el coste y los plazos están fijados, no hay otra opción que jugar con el alcance. Y eso es así, porque la otra pata, digamos, de ese triángulo, que la podríamos poner dentro del triángulo, porque bueno, un triángulo solo tiene 3 vértices y aquí vamos a por el cuerpo, que es la calidad. La calidad es innegociable en muchos casos. Hombre, en software siempre la gente lo ve como algo más flexible, erróneamente muchas veces, pero si vamos a comprar un coche, seguro que no vamos a aceptar que alguien en el concesionario nos venda un vehículo sin una tapicería perfecta dentro, con unos acabados y unos plásticos, con unos tactos perfectos en el interior, etcétera, etcétera. En el software debería ser exactamente lo mismo. Si la calidad no es negociable, los costes son los que son, digamos, no podemos meter más gente. Si podemos meter más gente, podría ser, pero bueno, tampoco meter gente muchas veces es la solución. Ya sabemos, ¿no?, que 9 mujeres no dan a luz en un mes y eso es una máxima. Entonces, tampoco
y digamos, si la fecha está fija, por el motivo que sea, porque el cliente cada año hace un congreso y presenta cosas, que podría ser un ejemplo claro de ese plazos fijos, no queda otra más que negociar el alcance, y solo lo vamos a conseguir si vamos de la mano cada 3 semanas, cada 2, cada mes a lo sumo con el cliente. No esperar 6 meses porque es demasiado tarde. Las expectativas del cliente hay que manejarlas en el corto plazo. Vale, quizá otra pregunta también iba en el sentido de cuando trabajamos con proyectos con enfoque predictivo en cascada, podemos introducir de alguna forma mecanismos que nos ayuden a que sean más ágiles. Evidentemente introducimos la gestión del cambio como un elemento de adaptación, pero bueno, podemos trabajar con algún otro elemento, podemos hibridar de alguna forma, o tenéis experiencia para decir, bueno, este es un proyecto predictivo, pero puedo meter técnicas ágiles, lo que has dicho, de mi herramienta de equipo, pues puedo hacer un equipo concreto para un tema o puedo trabajar. ¿Tenéis alguna experiencia de ese tipo de hibridación que sea pues práctica, ¿no? Yo por ejemplo, bueno, perdona, quería señalar que si nos vamos a la Biblia, ¿no? Nos vamos al PMBOK, pues el PMBOK introduce desde hace mucho tiempo muchos conceptos que luego se han puesto más de manifiesto en el entorno ágil. Por ejemplo, el concepto de elaboración progresiva del alcance, ¿no? El Rolling Wave Planning. Eso es algo que ya en la versión que estudié yo, que debía ser la 3 y ahora vamos por la 6, ya se introducía. Es decir, el PMBOK o las buenas prácticas del PMBOK no te obligan a que todo el alcance esté perfectamente definido de aquí a 5 años, sino que introduce la secuenciación de fases, ciclos de vida en secuencias, introduce el concepto de elaboración progresiva del alcance. Por ejemplo, el propio, que no lo comenté antes, la propia descomposición del alcance, cuando aplicamos un WS y vamos descomponiendo el alcance y tal, el criterio que se sigue ahí de descomposición es un criterio de descomposición de producto orientado a entregables parciales. Es decir, se pueden encontrar muchos paralelismos entre las buenas prácticas más tradicionales y conceptos que luego han cristalizado en metodologías o en enfoques más ágiles, ¿vale? Y luego, yo alguna vez he discutido con alguien que dice, no, pero lo que tú haces, o sea, descomponer el alcance en trocitos pequeños y luego que tengan entidad en sí mismo, aplicando un vertical slicing con entidad en sí mismos y con entregas parciales y tal, eso no te convierte en ágil porque te falta la relación con el cliente. Y de, bueno, es que en el PMBOK tampoco te prohíbe que tú establezcas una relación de confianza mutua con el cliente en el que lo vayas convocando pues cada cierto tiempo para hacer la entrega de esos de tus entregables. O sea, el PMBOK también es en sí mismo una caja de herramientas con unas buenas prácticas y lo que hay que saber es entenderlas y aplicarlas. Yo, por ejemplo, en temas de lo que decías de enfoques híbridos, yo en otra vertiente de trabajo que tengo como consultor de PMO, pues asesoro actualmente a una empresa de desarrollo de software, ¿vale? Que trabajan con Scrum, ¿vale? Tienen la particularidad de que tienen unos proyectos que son llave en mano, con lo cual no encajan muy bien con enfoques ágiles, ¿vale? Pero tienen otros de personas dedicadas y tal que encajan mejor. Y yo, desde el punto de vista de PMO, sí que añado una especie de capa, sin entrar en cómo ejecutan los proyectos, una capa, si se quiere, de control sobre el estado de proyectos, donde al final nos acabamos enfocando en el número de proyectos que hay, en su estado con respecto a los costes, en su estado con respecto a los tiempos y en su estado con respecto a los requisitos que se van cumpliendo. Es decir, es un enfoque de gestión, de visión hacia la dirección general súper tradicional, porque nos enfocamos en las 3 componentes de alcance, tiempo y coste, aplicado a proyectos que son enteramente ágiles. Esa es un poco la experiencia que puedo comentar. Sí, aquí tampoco es, lo comentaba Javier al principio, no es todo blanco y negro, aunque yo soy un firme defensor de las metodologías ágiles, está claro que tampoco soy un talibán, es decir, lo ideal es coger las buenas prácticas y digamos, si se trata, digamos, yo aplicaría prácticas para visualizar los problemas cuanto antes, para
que haya comunicación entre los diferentes departamentos, evitando estos silos que comentaba al principio. Eso lo puedes aplicar en una, digamos, una organización que es más tradicional, no es tan ágil, pero que te va a hacer por lo menos visualizar los problemas. Luego, una vez que identifiques los problemas, se pueden aplicar buenas prácticas o herramientas que van más hacia las metodologías ágiles y demás. Vale, nosotros, por ejemplo, en Aclara, nosotros hacemos contadores inteligentes. Bueno, yo estoy dentro del departamento de software para aplicación más de nube y todo esto, pero el departamento de ingeniería hace contadores inteligentes. Eso es puro hardware con firmware, ¿vale? Tradicionalmente han venido utilizando Waterfall siempre. Han empezado a adoptar ciertos principios de Scrum, ¿vale? Sobre, digamos, un dolor, digamos, era, por ejemplo, partes de la validación final, de certificación del producto. Entonces, digamos, se ha montado un equipo más híbrido entre gente de validación, gente de firmware y gente para en el día a día ir viendo qué problemas se están identificando, cómo solucionarlos y tal. Sí que es tarde para el equipo de firmware, porque igual el equipo de firmware lo ha liberado hace un mes y lo estoy probando y ya sabéis, ¿no? Cuanto más mueva las pruebas hacia la izquierda, es decir, antes en nuestro ciclo de vida, más fácil será identificar el origen del problema y por tanto solucionarlo. Entonces aquí la experiencia ha sido bastante buena de momento. No han ido hacia una implementación pura Agile todavía, sino que han adoptado unas buenas prácticas dentro de Scrum, han hecho unos prototipos a ver cómo van y el feedback ha sido muy positivo. Evidentemente una organización grande no va a transicionar de tradicional a Agile de la noche a la mañana. Entonces, mi recomendación siempre aquí sería si tal y como estás funcionando tienes problemas, experimenta cosas, ayúdate de los principios y valores de Agile para ir sacando a la luz problemas y a partir de ahí tomamos decisiones que vayan en la mejora de todo esto. Sí, perdona, siguiendo con esta línea, como además tiene una pregunta en ese sentido, y también por ir terminando, sí me gustaría ver qué pasa eso cuando la organización de alguna forma necesita adoptar enfoques o cambiar la propia organización, la propia cultura para poder empezar a introducir enfoques ágiles, o es posible hacer una transición. ¿Cómo podría ser esa transición? Quizás si podéis plantear, sobre todo tú, bueno, Javier, porque has trabajado con PMOs, ¿cómo se puede hacer esa transición? ¿Cómo se puede empezar? Has adelantado un poquito, ¿no, Juan Carlos, que en algún caso hay que experimentar, quizá con equipos piloto o algo así, pero bueno, si tenéis alguna experiencia y podéis concretar un poquito cómo podría ser esa transición, pues mejor, ¿no? No sé, yo un poco la experiencia era esa, desde el punto de vista de PMO. Al final, ¿cómo es la frase esta de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura de la organización se come la estrategia de desayuno. Hombre, pues lo que decía Juan Carlos, si queremos transicionar de un modelo súper tradicional a un modelo ágil, pues llevará tiempo. ¿Vale? Llevará tiempo porque no solo es un cambio de etiquetas, es un cambio de estructuras, ¿vale? De estructuras de los propios departamentos, de los propios jefes de proyecto, de la propia organización, de los dueños de los presupuestos, que esto siempre en grandes organizaciones siempre son batallas internas. Entonces, bueno, pues supone romper silos y empezar a trabajar pues poco a poco de otra manera. Vale, pero insisto, esto es si se quiere, yo insisto, ¿no? La decisión de trabajar de una manera u otra no sería una decisión que yo tomaría a priori por defecto y ya está. Dice, hombre, pues decidamos o pensemos bien qué herramientas aplicamos en cada caso. Voy a insistir en el tema este. Sí, al final lo que comenta Javier es muy difícil cambiar la organización de la noche a la mañana, ¿vale? Y el ser humano es reacio al cambio por naturaleza, porque tiene un estado de confort, de bienestar, y si todo cambio supone un impacto en su estado de confort, digamos. Entonces, normalmente, en la aplicación de cualquier metodología, ya sea ágil o no, el fracaso es porque la propia organización o los empleados en la organización son reacios a ese cambio. Entonces, mi recomendación es empezar poco a poco. Un cambio
completo es muy complicado, salvo que sea una empresa, digamos, más orientada exclusivamente a software, en el que puede ser más sencillo porque todo el mundo entiende un poco los problemas. Si es una organización mixta, como puede ser la nuestra, por ejemplo, lo ideal es empezar, pues por ejemplo, como os comentaba, una reunión diaria en la que se junta un equipo. Probamos con unos equipos de diferentes áreas y que se junten por la mañana y comportan en esa daily stand-up que comentaba yo, por ejemplo, que hace Scrum, que empiecen a visualizar los problemas que tienen. Ese sería un punto de partida. Los problemas darán lugar a debate para buscar soluciones y de esos debates saldrán ideas y te podrás apoyar en los principios ágiles para buscar esas ideas, esas buenas prácticas y demás. Entonces podemos empezar por ahí. Yo haría también que se hagan iteraciones cortas, que se busque hacer una demo, aunque no sea necesario porque un cliente final todavía no nos lo pide internamente, hagámoslo internamente. Incluso que los jefes de departamento en su rol hagan de stakeholders, porque, bueno, pues cualquiera puede, aunque no es el feedback final del cliente, si juntamos, por ejemplo, departamento de soporte, ventas es un buen termómetro para que nos dé feedback si no conseguimos el del cliente final, pues se pueden montar experimentos de ese tipo y ver cómo funciona. Y a partir de ahí... Típicamente. Lo típico, ¿no? Escoger un piloto, un departamento y luego ver cómo funciona. Sería el propio enfoque ágil aplicado a la introducción de Agile en una empresa, ¿no? Escoger un piloto, hacer unas iteraciones, ver cómo funciona y que la gente se vaya dando cuenta si ese tipo de enfoque les encaja mejor al tipo de proyectos que están llevando. En el caso de software, tenemos muchos años de experiencia en base a problemas que nos encontrábamos y cómo salieron estas metodologías ágiles. Digamos que en ese mundo está más definido el que una metodología ágil probablemente nos va a dar más beneficio, y es así, ¿no? En mi experiencia por lo menos, da más beneficio que un esto. Pero, como comentaba Javier, hay muchos proyectos y muchos tipos, entonces habrá que buscar ese balance. Sí, cada uno su camino. Vale. Claro. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que ya, bueno, hemos cumplido un poco los objetivos que teníamos. Confío que también las expectativas. Os agradezco a todos por haber participado, ya que nos habéis aportado vuestra experiencia y también agradezco a todos los que han asistido. Sin más, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. Eso es, muchas gracias. Y hasta otra. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo.